La noche era oscura y un viento frío soplaba entre los árboles áridos, creando un ambiente inquietante en la historia que estaba a punto de desarrollarse. Me paré al borde de un bosque antiguo, reuniendo coraje para narrar la leyenda de Santa Compañía, una historia inherentemente horrible, tan escalofriante que tuvo un fuerte control sobre la imaginación de la gente durante siglos. Santa Compañía, término español para la Santa Compañía, es una saga que podía hacer que tu sangre se enfriara. Tuvo su origen en la región más septentrional de España, tierra conocida por su folclore y misticismo. Sucedió hace casi 500 años, alrededor de los albores del siglo XVI, un período plagado de supersticiones, cuando la frontera entre lo real y lo espeluznante a menudo se desdibujaba. La historia comenzó con don Diego, un humilde granjero del pueblo, quien sin saberlo se encontró enredado en la oscura red de Santa Compañía. Santa Compañía, una oscura procesión de muertos, estaba presidida por una fusión de leyendas católicas y costumbres paganas, cuyos principales actores incluían la fauna o espíritus familiares y perros espectrales. Como dictaba la tradición local, una persona podía convertirse en miembro de Santa Compañía de dos maneras: como penitente o como alma condenada. Los penitentes, desesperadamente imperdonables en vida, fueron reclutados para perdonar los sufrimientos tras su muerte. Los condenados, en cambio, eran universalmente temidos, ya que la procesión que encabezaban traería muerte y desgracias. Una fatídica noche, vista por algunos como el origen, don Diego se aventuró en los senderos solitarios de su pueblo después de una velada reveladora. Cruzando su camino llegaron los miembros de Santa Compañía, y en un abrir y cerrar de ojos, sin saberlo, había cogido la antorcha de la entidad principal, los almas perdidas, que se traduce como las almas perdidas. Aturdido y petrificado, Diego fue arraigado en el lugar. La compañía espectral siguió adelante sin reconocimiento, fluyendo como un río escalofriante de lo etéreo, un desfile de muerte que solo los elegidos podían percibir. Esa noche, don Diego se unió a la Santa Compañía, asumiendo el peso de los espíritus atormentados, los almas perdidas, que nunca pudieron encontrar el descanso eterno. Imagínese, por así decirlo, una noche sin luna en la antigua España con el viento susurrando entre las hojas secas. La oscuridad que te rodea no es solo la ausencia de luz, sino una entidad viviente, llena de pavor. En plena noche así, si vieras a Santa Compañía, entenderías la magnitud del terror que sintió don Diego. La vida se convirtió en una pesadilla interminable para el pobre Diego. Sin que su familia lo supiera, ahora era miembro de Santa Compañía, con la tarea de llevar la linterna como faro para que las almas inquietas encontraran el camino. La pesada carga pesaba sobre él, por lo que don Diego acudió al sacerdote del pueblo, en busca de la absolución, en busca de una manera de liberarse de la condena. Reconociendo la gravedad de la situación de don Diego, el sacerdote le aconsejó que se dirigiera a escapar de su sombrío destino. Le pidió a Diego que viajara al cementerio de la aldea, yaciera en una tumba abierta hasta que pasara la procesión, y luego se cubriera con la tierra que había excavado. Confiando en el consejo del sacerdote del pueblo, Diego ejecutó el plan. Esa misma noche subió a una tumba recién ahuecada y se cubrió con la tierra fría. Desde su búnker de arena, podía escuchar el inquietante coro de Santa Compañía acercándose, el ruido de sus cadenas, los aullidos de los perros espectrales, y las lúgubres oraciones de las almas atormentadas. Sudando profusamente y agarrando con fuerza su linterna, esperaba en el frío y la oscuridad. Desde lo más profundo de su corazón, Diego oró por una salvación milagrosa. Los momentos se convirtieron en eternidades y, finalmente, la procesión llegó sobre él. El mismo aire a su alrededor se volvió inexplicablemente pesado. Al tensarle los oídos, Diego apenas podía distinguir el susurro de las hojas y los cánticos espectrales. Pero no se atrevió a mirar hacia afuera. No sabía cómo pasaba el tiempo, porque solo podía oír los ecos del pasado, y las oraciones de los prefabricados reverberando en el vacío. Hasta que, de repente, hubo silencio. ¿Se acabó? ¿Había pasado finalmente la procesión? Dejando a un lado la tierra, Diego salió de la tumba y, para su gran alivio, la encontró vacía. Las palabras proféticas del sacerdote del pueblo se habían hecho realidad. El parentesco con Santa Compañía se había roto y él estaba libre. Mientras los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte, don Diego caminaba de regreso a su pueblo, con el ánimo altísimo de alegría y esperanza. Antes de que pudiera volver a pasar la noche, corrió a la iglesia. Arrodillado en el santuario silencioso, inclinó la cabeza en agradecimiento por su milagrosa liberación. Sin embargo, en tales historias de lo sobrenatural, la libertad tiene un precio. A partir de esa noche, don Diego llevó las huellas de su cita con Santa Compañía. Sus rasgos que alguna vez fueron juveniles estaban marcados y envejecidos, y sus ojos marrones tenían un brillo salvaje. No era fácil dejar atrás la carga del condenado, y los hilos carmesí del destino se retorcían con los suyos. Durante los días siguientes, los aldeanos comenzaron a notar la metamorfosis en Diego, y lo que alguna vez podría haberse susurrado solo en las noches sin luna comenzó lentamente a circular a plena luz del día. El alguna vez amado y respetado aldeano era ahora un temido paria, la encarnación del terror hechizado y la perdición inminente. Aunque lo negó fervientemente, la marca de Santa Compañía sobre él era evidente. La condena se había arraigado en su interior, atándolo a una existencia tan escalofriante como misteriosa.
Llevado a la desesperación, huyó al bosque para habitar entre las sombras y los ecos espectrales de su pasado obsesivo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero los corazones de los aldeanos eran claros, nunca pudieron olvidar la marca de Santa Compañía, acechando en el bosque desolado. Y así, con retorcida reverencia, comenzaron a ofrecer ritos de apaciguamiento a don Diego. Lo alimentaron, ayudaron a reparar su frágil cabaña, y durante la noche colocaron cautelosamente los sacramentos frente a su morada. Pero la paz se hizo añicos abruptamente, la noche en que el jefe de la aldea murió mientras dormía, llevando los signos drenados de sangre del beso de un espectro. El pueblo se sumió en el caos. Las conversaciones supersticiosas resurgieron y los susurros de Santa Compañía ganaron fuerza en el aire, mientras el caos y el miedo se entronizaban. Solo don Diego, esa vista espectral y lamentable, se encontró permaneciendo aparentemente tranquilo. Hombres y mujeres temerosos de Dios salieron a las calles, blandiendo sus cruces, llamando al sacerdote del pueblo, buscando respuestas. Pidieron la reunión y juicio de la supuesta aparición de Santa Compañía, cuya existencia habían tratado de negar todo este tiempo. El miedo en sus corazones suplicaba pruebas convincentes para protegerse del temor inquietante. El pueblo, gritando maldiciones acusatorias, empuñaba la única arma que tenía, su espíritu comunitario entrelazado con cuentos de tradiciones milenarios. Y, sin embargo, en medio del creciente caos, los aldeanos notaron a su salvador involuntario acurrucado solo en las sombras del bosque, una figura sombría y resignada que llevaba la corona de la condena selectiva. De repente los ojos se volvieron hacia Diego, con miradas acusadoras. No importaba que alguna vez hubiera sido parte integrante del pueblo, ese hombre de sonrisas fáciles que alguna vez fue amante de la ginebra. Lo que importaba era que llevara la marca de Santa Compañía, título que la gente temía más que la muerte. Arrastrado de mala gana desde su escondite, don Diego se vio obligado a permanecer en la plaza del pueblo. La multitud enojada le exigió que admitiera sus crímenes, y le pidiera a Santa Compañía que liberara al pueblo de sus garras. Diego, por su parte, se quedó sin palabras. ¿Había cometido un error al elegir la libertad? En aquel fatídico momento, la multitud guardó silencio, dejando tras de sí un silencio incómodo. Del silencio ensordecedor surgieron los sonidos de los sabuesos espectrales y los sombríos cantos de Santa Compañía. Escucharon los pinceles de formas invisibles contra las hojas secas, y el susurro de sus pesadas ropas mientras caminaban implacablemente por la noche. De repente, los ecos desamparados de los muertos se volvieron insoportables, el grupo espectral se manifestó vagamente en el borde del aura de luz que rodeaba a los aldeanos. La vista y la razón fallaron a la multitud asustada mientras extendían una mano exigente. Un miedo salvaje surgió en el corazón de Diego. Trató de hacer entender a sus acusadores que ya no llevaba a Santa Compañía después de esa noche de la tumba abierta, que era tan víctima del espantoso enredo como ellos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Una ola de horror colectivo arrasó con los aldeanos mientras presenciaban a Santa Compañía llegar a la vanguardia del bosque, expulsada en un acto desesperado. La sangre se les drenaba de la cara cuando observaban la entidad espectral que habían cazado. El semblante, grabado con un cóctel de sufrimiento milenario y resignación alimentada por el destino, no emitía colmillos de depredación sino súplicas de una existencia embrujada. Los enredados temores de acusación y revelación se apoderaron de la reunión, derritiendo su determinación de venganza y represalias. Del silencio forjado, un suspiro colectivo, en parte alivio y en parte catarsis. Sus gritos de pecado y condena no fueron respondidos con una respuesta de represalia. Santa Compañía permanecía en una comunión silenciosa, una demostración imponente de su súplica de comprensión. El pueblo se dio cuenta de que Santa Compañía era solo otra forma de culpa y condena colectiva. Fue en ese momento de silencioso despertar cuando el viento comenzó a agitarse en la tranquilidad y soledad de la hora anterior al amanecer. La delicada sinfonía de hojas susurrantes y sombras danzantes cantaba de absolución no solo para los inocentes sino también para las almas perdidas y condenadas. Y así, don Diego volvió a formar parte del pueblo. Santa Compañía, almas perdidas condenadas bailando en la procesión nocturna ya no era un demonio de condena sino un símbolo de culpa colectiva y arrepentimiento. Un faro para guiar a los pueblos, protegiéndolos. La leyenda de Santa Compañía pasó así de una historia de horror a una interpretación de redención colectiva, un inquietante recordatorio del poder de la creencia y la resistencia del espíritu humano. E incluso hoy susurra desde las sombras de los antiguos bosques españoles, grabado en la memoria de quienes se atreven a recordar. La leyenda de Santa Compañía sirve como una historia apasionante que trasciende el tiempo, y continúa resuelta contra los paisajes cambiantes de creencia y comprensión, sirviendo como un empujón hacia el camino de la compunción y redención colectiva, guiando a las almas perdidas de regreso al reino de virtudes humanas olvidadas.